Quienes dicen haber vivido una supuesta abducción suelen relatar con todo detalle que han estado en una especie de laboratorio donde los extraterrestres realizaban sus experimentos. Además aseguran haber sufrido un lapso importante de tiempo perdido, es decir, que sienten una rara sensación de haber pasado un intervalo prolongado, pero no recuerdan absolutamente nada o casi nada de lo sucedido. No obstante, ¿cómo es posible que personas que no se conocen entre sí cuenten casi las mismas historias sobre su abducción? ¿Podríamos decir que los abducidos son secuestrados por seres de otros mundos? ¿Qué tipo de relación tiene la abducción con el fenómeno ovni? ¿Por qué los abducidos pierden la voluntad y la conciencia durante ese tiempo? ¿Es cierto que cuando son retornados les empiezan a brotar por todo el cuerpo toda clase de cicatrices? Esta noche en Luces en la Oscuridad intentaremos acercarnos al enigmático fenómeno de la abducción y para ello contamos con varios expertos. Con el contactista ufólogo Luis José Grifoll. José Luis, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Muy buenas, encantado de verte por aquí nuevamente. Igualmente, mi amor. Con Miguel Celades, director general de la Cumbre Exopolítica Europea. Miguel, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Gracias. ¿Preparando el próximo encuentro? Sí, ¿Qué? y muy buena además. ¿Cuándo? Pues en octubre, queríamos hacerla en noviembre, pero los americanos chillaron, que allí es acción de gracias, ahí no perdonan. O sea que nos vamos a... Octubre. Octubre, está bien, o sea, cerquita, ¿eh? Sí. Muy bien, ya hablaremos de eso cumplida y puntualmente. También muy buenas noches a José Alberto García, investigador, parapsicólogo y egiptólogo. Profesor, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro, encantado de estar aquí. Igualmente, tú estás también como parte del equipo en todos los lados. Casi. Aquí en los programas de tele. Casi. José Alberto, el don de la bilocación tú sí que lo tienes. Bienvenido. Gracias. A Jaume Bordas, hipnólogo clínico. También, Jaume, muy buenas noches. Muy buenas noches. Años que vienes hablando y refrendando no solamente tus postulados desde el punto de vista de la hipnosis como una terapia, ¿verdad?, para salir de ciertos problemas y de ciertas emociones. Y dentro del tema que nos toca hoy, pues creo que tengo alguna cosa interesante, al menos. Muchas decir. Cosas dentro de este tema y de otros. Bueno, en especial este hoy, ¿no? Que siempre es importante tenerte en cuenta. Gracias por estar con nosotros. Es un placer. Gracias. Bien, pues antes de entrar en el tema, primeramente me gustaría que nos explicarais cuál es el protocolo que clasifica los tipos de contacto que ocurren entre seres humanos y seres extraterrestres. Es decir, cuáles son las fases en las que se divide, si es que hay fases. Y lo digo porque estamos hablando, de alguna manera vamos a hablar, y si no, la vamos a soslayar, la vamos a utilizar, la última película que podemos ver en la gran pantalla, como es La Cuarta Fase, que a mí me gustó, que ahora comentamos a título en petit comité, sin abrir micrófonos, que bueno, tiene sus más y sus menos, pero que a mí me gustaría recomendar también a toda la gente que nos esté escuchando, porque es una película a tener en cuenta, se llama La Cuarta Fase. Empezamos por nuestro director general de la Cumbre Exopolítica, habla mucho de extraterrestres y de gente y de civilizaciones de fuera. Miguel, ¿hay fases? Sí, se hicieron unas fases, o sea, esto desde luego no está en ninguna enciclopedia, pero se hablaba de que la primera fase es cuando tú en el cielo pues puedes ver una luz. Digamos, la segunda fase ya es cuando esa luz te ha dejado alguna evidencia. Esa tercera fase, para ir rápido, la tercera fase pues es la que nos enseñó Steven Spielberg, en Encuentros en la Tercera Fase, es decir, cuando esa luz interactúa contigo, o sea, hay una comunicación, un feedback. La cuarta fase son las abducciones no voluntarias y la quinta fase, que además es uno de los congresos que vamos a hacer también, Encuentros en la Quinta Fase, es cuando realmente tú de forma voluntaria pues puedes o bien estar hablando con estos seres, sentado con ellos, haber estado en alguna de sus naves o haber estado incluso en alguno de sus planetas. Miguel, ¿tú crees que eso es posible? ¿Que podamos haber estado en alguna nave extraterrestre? ¿Alguien ha podido estar en alguna nave extraterrestre a día de hoy? Mi opinión es que sí. Mi opinión es que sí, y además te diría, mi opinión es que sí en una forma física, en una forma en otra dimensión, en una forma más, en un plano más astral, sin duda alguna. O sea, igual que existe un viaje astral, supongo que todos estaremos de acuerdo, pues que esa entidad que sale de tu cuerpo físico, que pueda viajar a Tailandia o a Ganímedes, pues bajo mi punto de vista lo veo meridianamente claro, ¿no? Físicamente yo creo que también, porque además hay personas que, bueno, que así lo han dicho y te han descrito perfectamente lo que estuvieron viendo allí.
Los físicos, y no hablo de la física cuántica, sino los físicos a día de hoy ya no hablan de 3 ni de 5 dimensiones, están hablando de 11 dimensiones, hasta de 26 dimensiones, con lo cual a uno lo dejan un poco fuera de lugar desde el punto de vista de la física o de las matemáticas. ¿Dónde estarían ubicados los extraterrestres en esas dimensiones? ¿Estarían en alguna de ellas o estarían en la misma dimensión que nosotros vivimos, pero a millones años luz y con una tecnología muy superior? Llama Bordas. A mí me da siempre la impresión, siempre es hipótesis, ¿no? Que yo lo comparo un poquito siempre con las emisoras de radio. Cada cual tiene su frecuencia, todas funcionan al mismo tiempo, a la misma hora, y a veces pues incluso hay algún cruce con alguna de ellas, a veces incluso con una onda pesquera, que es más fácil, y entonces es cuando hay contacto. Yo, no sé, es quizás la teoría que más me gusta, ¿no? Aunque sea esa pura teoría, teoría. ¿dónde nos pondría entonces? ¿Dónde pondría, mejor dicho, a los extraterrestres? No te entiendo. ¿Dónde la los pregunta. situaría ellos? ¿Dentro de este mismo plano? Yo creo que sí, que todo forma parte de lo mismo. Todo sea, que forma parte de un gran conjunto. ¿Podrían cohabitar los extraterrestres con nosotros ¿Por qué entonces? no? Porque no con una frecuencia distinta. Mírame bien, no sea que tú o yo seamos extraterrestres. Todo puede ser. ¿Cómo podríamos reconocer a un extraterrestre en nuestra vida diaria? ¿Habría alguna manera? Por su seguridad al hablar. O sea, ¿tú crees a ciencia cierta que están entre nosotros? Sí, ¿Sí? sí, sí. Bueno, explícanos cómo sería entonces Luis José Grifold. Pues porque a diferencia de los aciertos que puedan tener las personas a las que se considera videntes o visionarias del futuro, pues estas personas te matizan con total exactitud lo que puedas haber hecho hace X tiempo, lo que tienes en mente y lo que te sucederá al cabo de un determinado periodo. Tal como exhibía, por ejemplo, el gran paragnosta Hanussen, que se hizo famoso por eso. O sea, eso significa que muchas personas que puedan tener facultades o dones podrían ser extraterrestres. Pueden ser también, digamos, donados o digamos imbuidos por los extraterrestres. O los que más fácilmente pueden producir la conexión, ¿no? El caso actual, más seguro que tengo, es el de Uri Geller. ¿Tú crees que Uri Dos Geller- veces he tenido la confirmación de que está en el equipo de ellos. ¿2 veces? Sí. Sí, sí. ¿Por algún motivo, Luis? Pues la una fue en un sueño, que vino a ser premonitorio, y la otra en el propio cielo, al preguntar acerca de este sueño. O sea, con toda seguridad. Por eso, incluso me atreví una vez a decirte que a don Luis del Olmo, pues, si tiene que referirse a él, en otra ocasión lo tenga en cuenta. Que está muy denostado este israelita, pero que en realidad posiblemente está cumpliendo una misión, que es la de concienciar al mundo de lo que se considera milagroso o increíblemente realizable a través de la mente, pero fortalecida o reforzada por el espíritu. Luis, la pregunta es de rigor. ¿Tú has estado dentro de alguna nave extraterrestre? En sueños muchas veces. ¿En sueños se comunican contigo? Sí. ¿Y Sí, qué te dicen? ¿Que por te ejemplo, envían? el caso más reciente, que tiene más valor porque fue el sueño muy claro, y no lo voy a relatar al completo porque me comería demasiado tiempo, que tengo que dar paso a las nuevas generaciones. Entonces, al recobrar conciencia, despertar y salir a la terraza de mi casa y mirar al cielo y preguntarles si esa era el comunicado o la síntesis del sueño imbuido, inmediatamente tuve una respuesta luminosa en el cielo. Es decir, que interpreté que no se puede pretender, nadie que lleve muchos años como yo, pues digamos, tener la última palabra en todo o tapar a otras personas que quizás sin esa ventaja, pues poniendo todo el esfuerzo de su parte, pues quizás no llegan tan lejos como sería de desear. Lo que está claro es que tú eres coherente en tus afirmaciones, porque cada 11 de mes vas a Montserrat a intentar poneros, no solamente tú, sino con un grupo de gente que es multitudinario,
a intentar poneros en contacto con alguna que otra nave extraterrestre que podría venir, ¿no? Sí. Así lo entendéis y así lo explicáis. José Alberto García, tú además de ser egiptólogo conoces perfectamente el mundo de la parapsicología. ¿Está reñida la parapsicología con el mundo de la ufología? No, de ninguna manera, puesto que hay una parte de la parapsicología que, como tú sabes muy bien, es el dejar salir lo esencial del propio individuo para contactar precisamente con esto que decían nuestros compañeros del estado no físico, sino el estado psíquico. Y a mí lo que me llama mucho la atención, tú ya sabes que yo siempre me ayudo de documentación, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención de todo esto, y hablando concretamente de las abducciones, es que después del sumamente conocido matrimonio Hill, que fueron los primeros que empezaron a mover todo esto, resulta que estos señores les hicieron unos exámenes, pero solamente se descubrió la hipótesis o hipotética verdad de esta abducción tan conocida al cabo de 3 años que tuvieron una regresión, o sea, una hipnosis regresiva, ¿no? Pero posteriormente, cuando parece ser que se puso esto de moda, hubo una casuística en la que todos, absolutamente todos, decían lo mismo, y si me permites te lo repetiré. Decían, primeramente, captura, examen, deliberación, excursión, viaje a otros mundos, teofonía, regreso y consecuencias. ¿Qué eran las consecuencias? Bueno, las consecuencias, después que se estudiaron, vieron que realmente, como habéis dicho, habían muchas personas que volvían con cicatrices que no habían tenido nunca, un espacio de tiempo en su mente que no existía, habían estado unas horas o incluso unos días que para ellos no existían, y por último, lo más fehaciente son objetos físicos, o sea, implantes que se detectaron muy evidentes en estas personas que fueron estudiadas. Y entonces mi pregunta, Pedro, es, fíjate, dicen que solamente un tanto por ciento de personas fueron abducidas. Y mi duda es que, ¿por qué no han sido más las personas que han sido abducidas y, en consecuencia, ellos ni siquiera lo saben y, por supuesto, no se han estudiado? Esta es mi duda y mi pregunta, ¿no? Yo creo que, está claro, es que solamente un número muy pequeño de personas lo hace público. O sea, porque es que según el sueño... Mira, hace poco estuve en un programa de radio y resulta que de los 3 locutores que había, los 3 habían tenido una experiencia. Ninguno de los 3 lo había dicho nunca. Y me lo dijeron fuera de micros y digo, oye, perdonad, ¿podéis decirlo ahora en el micro? No lo habéis dicho nunca. No, hombre, tampoco pasa nada que lo digamos. Digo, decirlo ahora. Pero fíjate, 30 años, 40 años y nunca lo habían contado. Al que le pasa una cosa rara de estas durmiendo, oye, te callas, no lo dices. Sí, no te atreves. No te atreves, porque te van a decir que se está chalao, ya sabemos lo que pasa cuando hablamos de estos temas. Sí. O no, también te dicen más cosas. Este es el problema, ¿no? A veces que depende por donde tire la corriente. O sea, un ufólogo evidentemente lo llevará a este campo, pero un psiquiatra te dirá otra cosa. Un parapsicólogo quizás te diga otra. Claro, cada cual dice su versión, ¿no? El fenómeno está claro, el fenómeno existe. Ahora cada cual parece que barra para su casa. Claro. Un fenómeno que mueve masas, porque solamente hay que ver cómo están los cines cuando se ofrece una novedad en la gran pantalla sobre, por ejemplo, esta película, La Cuarta Fase, a rebosar. Pero no solamente a rebosar, sino ya aparecen los créditos de Adiós muy buenas y la gente se consume hasta los créditos porque se siguen escuchando, pues eso, como si fuera una emisora de radio que está hablando. Yo estoy viendo ahora mismo y van explicando entre ellos pues lo que están viendo, lo que están observando sobre este fenómeno, con lo cual eso crea un cierto interés. Es más, si nos remitimos a esta película, La Cuarta Fase, que ocurre en Alaska, por cierto, en el 2005, y donde el FBI envió a detectives de homicidios para investigar una serie de desapariciones y muertes sin resolver en Nome. La mayoría de las víctimas eran campesinos indígenas. Entre los años 1960 y 2004, más de 20 personas murieron misteriosamente o desaparecieron.
Originalmente se pensó que las desapariciones estaban vinculadas con un asesino en serie. El FBI determinó que no era el caso. La conclusión final daba a conocer en el 2006, o sea, hace nada, que establecía que el consumo excesivo de alcohol y un duro clima invernal eran los culpables de las desapariciones. Sin embargo, en la película La Cuarta Fase viene a demostrar, lo deja, yo no sé, como bien decía Miguel Celades, que no lo deja muy bien, pero bueno, deja algo ahí como para que cada uno pueda interpretar lo que quiera. Que venían unos seres de fuera, que había una lechuza que era como la representación de esos seres, que cuando se los miraba esa lechuza significaba que vendrían a buscarlos y se los llevarían a otro planeta a investigar, por eso les tenían un miedo atroz. Detrás de todo eso, que yo entiendo que es como lo del caso de Roswell, Área 51, 52, que hay cosas que sí, luego que no, luego que sí, y al final nadie sabe. Bueno, es la técnica de desinformación. O sea, si pones una verdad en medio de dos mentiras, ahí está, pues sí, ahí ya lo has desinformado todo, ya has montado un pollo ahí que no se entera ni Dios. A ver, con estas películas, fíjate que Steven Spielberg nos enseñó a los grises en Encuentros en la tercera fase. Ahora hemos ido a esa cuarta fase. Claro que hay gente, muchísima gente interesada, porque es que hay más casos de los que realmente la gente cree. ¿Te acuerdas de las mujeres de Juárez? Sí. 400 mujeres desaparecidas, que de vez en cuando alguna aparece, en extrañas circunstancias, y bueno, allí no sabe nadie nada. Luego ya entran los servicios de desinformación. No sé si el otro día cuando venimos aquí hablamos del famoso, los famosos círculos de las cosechas, sí, los core circles, ¿no? Y que entonces, que llevan un montón de años diciendo, o sea, primero salen cada año, es evidente, o sea, es físico, tangible, etcétera, cualquiera lo puede ver, y entonces la explicación era que eran dos abueletes, al final un día salió, sí, claro, los dos abueletes que con unos palos y unas cuerdas, por la noche y sin luz, habían hecho aquellas figuras tridimensionales. Bueno, resulta que como los abueletes llevan 20 años muertos ya, la excusa ya se les ha acabado, ¿no? Y el otro día en Reuters, en la multinacional de la comunicación, nos dice que, oye, fantástico, ya se ha descubierto el famoso secreto de los círculos de las cosechas. Son canguros que se comen unas hojas de amapola y entonces se emborrachan. Y entonces bailan dando círculos y hacen esos dibujos. Vea, por Dios. Bueno, entonces, esto es estar desinformado completamente. Pero cuidado, hablamos de una multinacional. A ver, de la voy comunicación. a soltar una cosa que viene muy a tino, si me permitís. Hace 2 meses en Montserrat, al decir que un científico de primera fila ruso, en una programación extensa de la televisión rusa Planeta, dijo que los agroglifos o dibujos en el mundo del agro están hechos con toda seguridad por los extraterrestres, dando las razones, la complejidad tan enorme, la extensión, la rapidez y el mensaje, digamos, increíble de simbolismo y de conocimientos científicos y astronómicos. Al decir eso, se manifestó un ovni que se descolgó rozando las rocas hacia la zona de las Agullas. Eso ha sucedido hace 2 meses. Lo que nos choca en esta película, por ejemplo, la cuarta fase, Jaume Bordas, como etnólogo, es que, y como es que yo creo, al referente, es que son psicólogos, son psiquiatras los que aparecen ahí, o sea, que es ciencia pura, es medicina, que acaban de buscar y no encuentran, no lo entienden, con lo cual, claro, te deja eso una tesitura que la propia ciencia dice, bueno, pues, ¿qué está pasando? No dan crédito, ¿no? Yo, volviendo un poquito atrás, retomando el camino andado, antes decías que bueno, que mucha gente vive la experiencia, pero para que no lo tomen por loco, no la dice, no habla. Yo quisiera añadir algo más también. Yo lo digo por el tipo de personas que he ido viendo durante estos 20 y pico años de consulta, que tienen unos trazos, unas características muy parecidas las personas que son, entre comillas, inducidas. Y son un tipo de persona que nosotros en el campo de la hipnosis llamamos hipnagógicos. Son hipersensitivos. Yo quizás, por eso vuelvo a decir que probablemente tenga que ver esta frecuencia, que estas personas quizás dan una frecuencia que les es más fácil contactar a ellos o contactar con ellos con mucha más facilidad que
otro tipo de personas que a lo mejor pues no da esta vibración. Porque las personas que entraban o que eran vistos por esos extraterrestres, abducidos a través de esa lechuza que decían todos que y nadie se conocía, no sé por qué uno pensaba en Raymond Moody, por ejemplo, ¿no? Sí, Cuando la vida Moody, más allá sí, de la sí, vida, sí, ¿no? sí, Que sí. es gente que ha tenido experiencias de vida cercana a la muerte. Aquí resulta que en Australia, que no se conocen, tienen las mismas Sí, experiencias, ¿no? totalmente. Y tribus antiguas. Como y tribus. los campos morfogenéticos de los monos, o ir con una piedra, romper una nuez, y están haciendo lo mismo en Australia. Y claro, los monos no saben utilizar el teléfono ni internet, ¿no? Correcto. Con lo cual algo hay. Entonces, esta gente eran, de alguna manera, cuando eran inducidos por el psicólogo, en este caso, en esa hipnosis, es cuando de verdad volvían a revivir lo que estaban... Mira, yo viví una experiencia, varias, pero una interesantísima. Es de esa experiencia que yo digo de libro, ¿no? Porque tú vives muchas experiencias al cabo de tu vida profesional, pero siempre hay algunas que son las que se pueden reflejar en un libro, ¿no? Yo viví una experiencia de una persona que me vino a ver porque dice que un día paseando los perros por el campo, esto fue en el año 93, si mal no recuerdo, y en una zona del Bergadá, cerca de Berga. Esta persona estaba paseando sus perros por el campo, tal como me lo dijo ella, y de repente vio como una luz muy intensa. Ya no recuerda nada más. Y entonces se encontró, al cabo de unas horas, sentada en el rellano de su masía, de su casa, sin acordarse de nada. Y habían pasado unas 3 horas. Y tenía un lapsus de estas 3 horas que no sabía qué había ocurrido. Solo recordaba la luz y que después había vuelto a su casa. Entonces efectuamos una regresión, típico en esos momentos, pero fue muy interesante lo que me dijo. Ya sabemos que a veces las regresiones la gente puede fabular. Yo personalmente no busco la investigación, no soy investigador, yo soy terapeuta. Entonces a veces, aunque la persona fabule, es positivo de cara a la recuperación, aunque se monte su película, ¿no? Pero esta señora pasó una cosa muy curiosa. Me contó, y era una señora que por su pinta, por su forma, puede ser que sí, pero no tenía aquello como mucha apariencia de dedicarse a esta temática, ¿no? Y era una señora, eso sí, de este tipo hipnagógico que decía antes, ¿no? Pues ella me contó una experiencia de una nave que la habían hecho entrar dentro, que habían tendido en una camilla, todo esto me lo contó, y que notaba como si le hurgaran en la cabeza, y que la cabeza le dolía, como si le hubieran clavado algo en la cabeza. En la cabeza, me decía ella. Sí, No, nariz no, ella decía la cabeza. Entonces me dijo que le dolía. Después miré yo personalmente a la zona y realmente tenía una cicatriz. Yo no sé si es en forma de media luna, pequeñita. Yo no sé si esta cicatriz ya la tenía, no la tenía, pero realmente es lo que ella me contó, ¿no? Yo recuerdo en aquella época al que la derivé a un compañero, si mal no recuerdo fue a José Guijarro, en aquella época la derivé a él y después yo perdí el contacto, porque tampoco es el tema que yo me dedique exclusivamente. Pero como este caso, con los años he tenido varios, ¿no? Y considero que es bastante interesante por lo que cuentan, es lo que tú decías. Todo el mundo cuenta lo mismo, muy parecido. Claro. Luis, Miguel, ¿podrían tener estos extraterrestres tecnología como para implantarnos algo dentro de nuestra cabeza y Yo que no pienso fuera claro que ningún sí, escáner, Pero yo me pero recuerdo no lo que creo me que dijo tengan que la recurrir, señora, no creo o que sea, tengan que recurrir a eso. Y yo desde que se empezó a poner de moda esto de los microchips, no sé, siempre he sentido un cierto rechazo, ¿no? Y yo que he vivido en mi primera época, pues sí, así unas agitaciones que me llevaban incluso a gritar y hasta incluso tener que ir a un ambulatorio para que vieran lo que me pasaba al principio. Deduzco que viene a ser que la persona que tiene, digamos, un potencial energético X, al, digamos, tomar contacto con algo mucho más superior, pues viene a tener algo así, pues como unos inconvenientes o unas disfunciones parecidas al transformador que se conecta a una corriente no adecuada. Y desde luego en cuanto a agresividad, no, porque una de las cosas que ellos clarifican es que no tenemos que tener miedo a nada. Luego de esos primeros encontronazos o en esa agitación, lo que se hablaba de las cicatrices puede ir dado porque la persona, debatiéndose en un estado pues de angustia y medio en sueños, pues se puede hacer daño ella misma sin darse cuenta.
Es al igual que cuando existen pues represiones excesivas o los que están en guerras pues muy encarnizadas que casi tienden al enloquecimiento, ¿no? Miguel, lo que está claro es que nos llevan, si existen estos extraterrestres, yo creo y confío también que no estamos solos, que tiene que haber algo más, ¿no? Desde luego nos llevan años luz de adelanto en investigación. El hombre ha tardado 8.000 años de ir andando, ir en coche, y solo 50 de ir en coche, ir a la Luna, en teoría. Con lo cual, imagínate la civilización nuestra dentro de 300 años y ahora imagínatela dentro de 150 millones de años. Entonces, claro, las entidades que aquí eventualmente vemos, eventualmente, no tan eventualmente, hay más de 150 millones de personas en el mundo que han visto luces, digamos, esa primera fase, que no eran aviones, globosonda, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, digamos, dentro de todas estas personas... 150 millones de personas. millones de personas. Hay más de 10.000 aterrizajes documentados. Esto forma parte de todos los archivos secretos de todos los gobiernos, que sabemos que... Porque además es muy gracioso. Hay cosas que caen por su peso y no las vemos, ¿no? O sea, si todos los gobiernos del mundo tienen cosas que están, digamos, clasificadas, llamémosle ocultadas, censuradas, porque es lo mismo, y de vez en cuando, y según la presión popular, pues sueltan un poquito de esa información, ese 1% ya filtrado, a ver, pues si hay algo que ocultar, o sea, si ocultan algo, es que hay algo que ocultar, es que a veces ya te digo que no caemos en esas cosas, ¿no? Yo le quería decir a Jaume que hay un par de factores más en común de la gente abducida, y es cierto, digamos, por ejemplo, que suelen ser familiares. Es decir, si el padre o la madre, pues también el hijo eventualmente tiene esta experiencia. Y el grupo sanguíneo suele ser negativo, no sé por qué. Y efectivamente, una determinada conformación genética, quizás sea ese perfil psicológico. Tienen un perfil concreto, ¿eh? Otras personas serían, claro, porque todos son hipersensibles y se imaginan cosas. Yo no lo veo así, ni mucho menos. Quizás también me atrevería a decir que hay diferentes tipos. O sea, decíamos que, bueno, quizás unos tienen una tecnología que juegan con estas cicatrices y otros juegan de otra forma. Sí. Quizás no son uno solo, son varios grupos, no sé. A ver, ahora, realmente la cicatriz, yo la vi, no era nueva, era como antigua. Se veía una cicatriz, valga la redundancia, sumamente cicatrizada. O sea, no estaba roja ni estaba... No, parecía una cicatriz antigua. Hay distintas, las cicatrices y los microimplantes a veces sí se detectan con un TAC, con una resonancia magnética, y a veces con simples radiografías. Entonces, por lo visto, la mayor parte de esas intervenciones se hace a través de las fosas nasales, que llegan para colocación de un microimplante delante de la glándula pineal. Aparte también hay otras, tengo aquí bastante documentación, que quizás se pone en la mano y en... ¿Tienes hasta fotografías y todo? Sí. Sí, bueno, porque es que, a ver, esto es un fenómeno físico, esto es algo demostrable, ¿no? O sea, estas fotografías significan que habéis hecho fotografías, ¿conocéis gente que tiene algún chip, tiene algo implantado? Mira, ahí está el doctor Corrado Malanga, que es italiano. Y es amigo mío este. Sí. Estuve con él en Génova en el año 83. Bueno, yo creo que es el que más sabe de esto, lleva 20 años investigando. Es físico. O sea, que este hombre es un fenómeno por lo que he visto y he sacado una información suya tremenda. Y tiene perfectamente identificado ese perfil, los síntomas que todos tienen, o sea, es decir... El sujeto como consecuencia pues puede primero se interesa por la ufología, claro, que me ha pasado, ¿no? Fenómenos relacionados, repentino interés en proteger el medio ambiente, sensación de tener que llevar a cabo una misión, desarrollo de facultades psíquicas como la telepatía, etcétera, necesidad de saber más de sí mismo, siempre la sensación de que esos acontecimientos que van a venir, el famoso 2012 y tal, interés en asistir a cursos de yoga, meditación, etcétera, interacción con aparatos eléctricos y electrónicos. Yo he estado con una persona que pasando por delante de unas farolas se iban apagando las farolas. Sí, eso le ocurrió a esta mujer, me lo ¿verdad? Contó. Eso me lo contó. Esta persona me comentó levantarse un día por la mañana, no poder moverse y ver a una entidad de 2,20 metros, quizá de alta, pues mirándolo en la cama. ¿En qué plano estaba? Si estaba en el plano físico, posiblemente ese plano astral, pues yo creo que ni él lo sabe, pero desde luego él no ha vuelto a ser el mismo. Lo he llamado por si quería venir al programa y no ha querido venir. En cualquier caso, solamente hay que remitirse a la historia que bien conoce nuestro historiador José de Alberto García,
cuando no solamente en el papiro de Tulli, por ejemplo, egipcio, sino también si nos remitimos a tratados cuneiformes, por ejemplo, a los sumerios, por ejemplo, vemos escafandras, vemos naves en esas tablillas cuneiformes, ¿no? Y vienen a estábamos hablando de 6.000, 7.000 años sin duda, atrás, con sin lo duda. cual ya estaban esas escafandras, ya dibujaban o representaban a seres que no eran antropomorfos, que Exacto. parece que venían de otros mundos, ¿no? Sí, sí, yo creo que realmente hemos estado visitados durante muchísimos miles de años, que hemos sido, no sé, realmente lo que hemos sido para ellos o lo que somos aún ahora para ellos, no lo sé, pero fijaros que en las cuevas de Tassili, en el desierto del Sahara, hay la primera representación de un ser que va con una escafandra y tal. Bueno, ya esto ya lo conocéis, ¿no? Sí. Después, para mí personalmente, que tú sabes que me encanta la egiptología, para mí el primer abducido fue el padre de Tutankamón, o sea, Akenatón, porque Akenatón construyó una ciudad en un sitio muy concreto de Egipto y fíjate, iba cada día a hablar con el sol. Y nada menos. No solamente hablaba con el sol, sino que este sol, este supuesto sol, esta bola que le hablaba, le regaló un puñal para su hijastro, Tutankamón, que era de acero. Y este puñal está en el Museo del Cairo. Este puñal lo puede ver todo el mundo. Lo has visto, ¿verdad? ¿Has visto que la parte superior de la empuñadura es de una textura que parecería metacrilato, pero que lógicamente no lo es? Sí, como plástico, pues fíjate, en aquella época, estoy hablando del 1300 más o menos antes de Cristo, una hoja de acero no existía. Ellos no conocían ni siquiera el hierro. Y el puñal es de acero. Tú lo has visto. Sí, sí. Y este puñal, que estuvo por 4 años investigándose en el British Museum, lo que dijeron es que realmente la hoja era de acero, pero que la parte esta superior, este cono superior, no era. Dijeron solo lo que no era. No era de cristal, no era de cuarzo. No se sabía. No se sabe. No se sabe lo que es, pero tiene una dureza súper. O sea que, para mí, dejadme, os agradezco que me hagáis hecho el favor de poder explicar esto, porque claro, si dices el primer abducido fue Akenatón, parece un poco raro, ¿no? A mí me da un poco de respeto que día tras día la propia ciencia y la investigación y la historia vaya asumiendo los cánones y los roles necesarios como para demostrar científicamente que hay algo más observable de lo que podemos ver nosotros y lo que la propia historia, las propias religiones nos han venido a mostrar. Me da un poco de miedo porque en función a cómo, es como lo hemos hablado muchas veces, en el momento que se descubra que lo que es la parapsicología y lo que hay detrás desaparecerá, porque dejará de serlo, claro. Dejará de serlo, ¿no? Pues aquí es un poco lo mismo. Hablábamos de ese disco solar, hablamos de cosas de hace 6.000-7.000 años antes de Cristo. Exacto, hablamos de los sumerios, de los lemures, hablamos de la Atlántida, etcétera. Y uno podría pensar, bueno, ¿y si ese disco solar, ese ojo que todo lo ve, que representamos como Dios, no hubiera sido, digo, y perdonadme con un paréntesis muy grande, unos extraterrestres que acudieron un día a este planeta y que nosotros, pobres mortales, no supimos interpretar aquello y poco a poco ha ido desencadenando en tradiciones, en mitos, en leyendas y que el ser humano ha ido adaptando? Ellos confirman que son los dioses del pasado, lo confirman. Porque poco a poco vamos entrando, vamos conociendo más de la historia y uno va pensando, bueno, si estos textos de ahora son copias de Egipto, esas copias de Egipto podían ser copias sumerias, y a lo mejor la religión que hoy estamos viendo, sea cual fuere, no deja de ser una copia de una copia de una copia de una interpretación de una interpretación que, de algo que ocurrió. No Pedro, lo sé, Pedro, los mismos dogones conocían y conocen y tienen unos rituales que... Van con escafandra también. Sí. Y que ofrecen estos rituales a la estrella Sirio. Oye, ¿vosotros creéis que la aparición, por ejemplo, ahora imaginemos que en la Cibeles de Madrid, en la Plaza Cataluña de Barcelona, no sé, en cualquier punto de España, en la Giralda de Sevilla, por decir, apareciera una nave extraterrestre, como aquellas películas de Independence Day, ¿no? Independence Day. ¿Acabaríamos por querernos que de verdad existen los extraterrestres? Ya ha pasado ¿Tendríamos que eso. verlos? Ya pasó. Ya hubo hace una 2 nave que años se en puso... un campo de fútbol al norte de Moscú, junto a
la iglesia ortodoxa más importante de Rusia. El equipo que luego se las vio con España y fue eliminado, pues estaba compitiendo con otro y aparecieron 12 ovnis, salió en internet hace 2 años. Luego hay una cosa muy curiosa y es en la película esta de Cuarta Fase se exhibe una luz azul que es muy característica de la aproximación de los ovnis, que es tranquilizadora, es brillante y no produce sombra. Esa es la característica. Bueno, eso decís que ya pasó. La verdad es que más información. Y en el campo del San Siro también apareció un ovni hace años. Más debería hablarse de estos ¿No te acuerdas temas, en la Plaza Roja de Moscú? A ver, me remito hace muy poco. No, en la Plaza Roja de Moscú ha aparecido un objeto piramidal que se ha visto durante toda la noche. Es cierto. Claro. Exacto. Esto hace un mes. Hace un mes. Lo puedes ver por internet, una pirámide además como dando vueltas, y bueno, aquella famosa espiral que apareció en Noruega. Eso fue cuando estaba Obama cerquísima, que estaba en Oslo. No, pero me refiero a una nave físicamente aparecer, te estoy hablando de ahora quizá 15 años, apareció, se posó en la Plaza Roja de Moscú, dejó unas marcas allí, bueno, salió en todos los medios de comunicación. Perdón, en la Plaza Roja de Moscú quien se posó no fue una nave extraterrestre, fue un alemán que llegó con una avioneta Cessna. Esa es otra cosa. Exactamente. Es otra historia. Entonces, al día siguiente, o sea, todos los medios también dijeron que las marcas las había dejado un camión, que no sé qué, que pasaba por ahí, y que los 100 y pico personas que habían visto aquello, todos tenían alteraciones psicológicas. Entonces, al final dices, el día que de forma voz populi podamos hablar con un extraterrestre, permitirme la expresión de tú a tú, porque si estamos dentro de todas esas dimensiones y hay algunos que ya viven que no copulan con nosotros, o no se sabe si copularon alguna vez con un mono, y el eslabón perdido está ahí. O lo inseminaron. Ahí has dado una clave importante. Así, bueno, ahora me la explicas. ¿La religión tendrá algo que ver entonces? Porque si aparecieran estos seres, ¿la religión dejaría de existir como tal? Ellos son los inspiradores de la mayoría de las religiones de este mundo, con toda seguridad. No hay que darle más cara. Confirmado de una forma rotunda y hasta sonora, con un rastro que se desvaneció y con una nave cerquísima que emergió sobre nuestras cabezas hacia Cammasana hace pues del orden de unos 10 años. Luis, ¿y no podrían haberse quedado con una? Lo digo para evitar guerras, conflictos. Pues también confirman países, que están hartos de los que se erigen en intermediarios entre la humanidad y lo que consideramos la divinidad, por su ineficacia y porque en vez de apaciguar lo que hacen es atizar, y especialmente en Oriente. Y ya no hace falta indicar qué religiones. Es decir, esto que de la oración de Obama a la que ha invitado a Zapatero y tal, pues está, bajo mi punto de vista, bien, porque da a pensar que todos pugnan o pretenden estar en contacto con Dios. Y Dios, pues por definición, tiene que haber uno solo, si es en el sistema monoteísta, o si es de más entidades denominables dioses, pues son los mismos. Entonces, lo que hay que hacer es pensar más en el prójimo y hacer lo que hacen ellos, que es que no interfieren en lo que es las decisiones propias de nuestro libre albedrío. Es decir, todo lo que son coacciones, amenazas, condenas y promesas sin base, pues, o excesivas. No obstante, Luis, la ufología ha dado pie a mucha gente que debería de ir a un psicólogo también, por otra parte. También y de curarse un poquito sus malestares, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que cuando hay algo que no se conoce, cuando no se tienen pruebas fehacientes y cuando el resto de la población, o al menos algunos científicos, quieren denostar algo, siempre hay alguien pues que aparece ahí como diciendo, yo soy la luz divina, yo soy... Bueno, porque eso tiene... X, y ahí se meten pues desde el señor que hace... Porque eso es rentable, el tranquilizar se paga. Claro, pero ahí aparece un montón de personajes que lo que hacen es desvirtuar un poco la información y a la gente seria que ha tenido un contacto, por ejemplo, serio, formal, gente que tiene su trabajo, que tiene su carrera, sus estudios o no, pero que es gente que no va de alucinado por la vida, ¿no? Claro, son los que callan. Sí. Entonces, por miedo a que los tilden de... Porque es su modus vivendi, por más
excelso que se pretenda. O sea, ¿cuál Pero es su aquel que hacía- profesión. ¿Cómo se llamaba aquel señor que salía por ahí y hacía... Carlos Jesús. Carlos Jesús. Bueno, esto ya son personajes puestos bueno, adrede pero para desprestigiar Pero el tema. personaje Esto es una vergüenza. recibió una descarga eléctrica brutal. Sí, No me extraña. y Y aún le así, duraba. Así quedó, no, claro. Aún le duraba. Sí, ¿En serio? Sí, sí. Trabajaba en Mataró, creo que en la FEXA, y tuvo una descarga brutal, ¿no? Y a partir de entonces fue cuando se pasó de rosca, pobre hombre. Claro. O sea, tuvo una descarga Sí, sí, eléctrica. pero brutal. Él trabajaba, no sé si en FEXA o en una central eléctrica importante. Sí, Era de Mataró, creo. Y Y, que- después se fue a Andalucía porque tenía raíces andaluzas, pero él trabajaba en Mataró. ¿Y qué le pasó? ¿Tuvo una descarga? Sí, pero no sé, un voltaje brutal, ¿no? Y entonces estuvo, no sé si en coma, estuvo enfermo y tal, y después empezó a funcionar, ¿no? O sea que quizás eso tiene mucho que ver. ¿Carlos Jesús se llamaba? Carlos Jesús. Sí. Sí. Vam a ver. Raticulín. Vam a Hablaba ver. de raticulín. En reticulín. A ver, por va a favor. venir- va a venir No, bromas no, bromas no. Muchas Bromas. naves, No, muchas no, naves. por favor. Siguen las bromas, yo voy ahora mismo. Luis, no te preocupes. No, lo digo de verdad. No pasa nada. No, pasa sí, nada. a mí sí que me pasa. No lo soporto. Luis, No. no pasa nada, que aquí lo único que No, se está no, haciendo pues. es manifestando lo que estamos comentando. No, Si pues te vas, nada, no me gusta, no. vas a parecer No, que eres el mismo Carlos No, Jesús. Y si no tengo que volver nunca más, no vuelvo. Eres El libre sentido de del humor es marcharte. bueno también. No, tenerlo. no, Eres libre de marcharte no. si quieres. No, señor. Estamos hablando de un señor que lo que ha hecho ha sido, de alguna manera, No lo desprestigiar. soporto, no me quiero mezclar con estas farsas. Pero qué falsas. Farsas. Aquí no tenemos Pues a ningún... es un remedo de un personaje inicuo, ¿entiendes? Inicuo. Justamente lo están demostrando ahora, si ¿no? tú Bueno, no pues ya sabes, está. si tú no sabes diferenciar la exposición que hemos hecho un poco para que la gente sepa lo que es una persona seria y la persona que lo que hace es desprestigiar a los que lo están investigando, pues te puedes marchar ahora mismo y no volver nunca más, Luis, sin problemas. Sí. Si lo quieres entender y lo entiendes, te quedas y serás bienvenido siempre, porque aquí de alguna manera en los 20 años que creo que venimos haciendo este programa, nunca en ningún momento se ha querido desprestigiar a nadie, ni mancillar el prestigio ni la honorabilidad absolutamente de nada. Otra cosa es que pongamos ahora pues palabras de un cierto señor que dice que es de Reticulino, de donde sea, para que la gente sepa diferenciar de lo que estamos hablando a lo que no deberíamos de hablar. Hace años Encarna Sánchez me hizo una jugarreta de este tipo y le dije que no me quitara una música de fondo que era de mofa, me callaba definitivamente, ¿eh? Entonces digo, ¿qué música le parece que es adecuada para lo que está diciendo? Digo, ponga Parsifal. Estás entrando en una situación que está más cercana a la de Raticulín de los que no lo son de Raticulín. Porque si no sabes diferenciar entre una cosa y otra es que estás equivocado. Muy bien. Luis, faltaría más, claro. Yo no sé, vosotros lo habéis entendido eso He como... entendido perfectamente que Sí. es una forma de exponer. No, hombre, Luis, no te enfades. Es una forma de exponer justamente a aquellos que se están mofando. Pero del bueno, tema. vamos a ver. Yo Exacto. considero que Es una tampoco se forma está de mofando denuncia. este Es hombre. una forma de denuncia. denuncia. No, este hombre no se mofa. No, él no. Este hombre es un enfermo. Sí, que sí, tuvo por una eso. desgracia, tuvo un accidente y quedó tocado. Sí. Entonces, pues no Y que es se ha que sea utilizado culpable. para que lo desprestigiar hayan este utilizado tema. Claro, los lo han medios utilizado muchas los veces, medios para... sí, claro. pero el Y hombre que no este tiene ninguna señor, con culpa. todo el respeto del mundo, a mí lo único que a mí no me cuadra es la gente que no es coherente. Porque tú puedes estar equivocado, pero si tú eres coherente con tus argumentos, tú lo que dices es lo que te crees, bienvenido seas. Claro. A mí lo que me falla es la gente que nos van con esa doble moral, que nos venden una cosa y luego por No, dentro él está piensan otra, ¿no? convencido, este hombre, ¿eh? Claro, si este señor está enfermo y tuvo ese tipo de desencadenante, pues con todo nuestro respeto. Otra cosa es que no tuviera nada y se hiciera pasar por No. un señor que viene de... Que a lo mejor le de donde pasó hasta lo que él cuenta que le pasó, igual hasta le pasó. Lo que pasa que, bueno, pues la forma de contarlo, la forma O de... quizás ha cambiado la realmente- frecuencia, ha visto cosas distintas. Igual ha visto cosas el hombre, yo que sé. Ahora, No, lo que no hay sí que es ser cierto ningún que físico pasó para por una tener- descarga brutal. Eso Lo es que verdad. tenemos que tener es claro, y desde mi punto de vista es el punto de vista muy amplio y no ir con orejeras, Luis, porque si vamos con orejeras y no vemos nada más y pensamos que No, nuestra yo no verdad, veo con orejeras. que nuestra Estoy verdad abierto a muchísimas si realidades pensamos que y- nuestra verdad es la absoluta, Claro, estamos dentro de lo completamente que al es día de todo. estamos dentro de cualquier religión que solamente ve su fe y su credo como único y absoluto. Y hay
otras variables. Mira, Digo yo. en este mismo tema de, digamos, la exopolítica, yo sé que mañana hay un programa en otra emisora diciendo las mentiras de la exopolítica, que por cierto voy a llamar para entrar, vamos a ver lo que se dice, ¿no? Entonces, lo comentábamos hace un momentito ahí fuera, somos 4. Lo que tenemos que hacer justamente, digamos, la forma de atacar, la forma digamos, de ridiculizarnos es, por una parte, la desinformación y por otra parte, intentar la desunión. Yo respeto perfectamente, por ejemplo, pues Luis, que cada día 11 van allí, oye, me interesa mucho saber eso. Es una línea que la exopolítica va en otra. La exopolítica, pues bueno, pues ahora traemos al exministro de Defensa de Canadá, gente con credenciales impecables, para que vengan a darnos su punto de vista. ¿Por qué hay que creérselos más a un exministro que a mí o a ti? Pues mira, chico, eso es lo que hay, la gente se lo cree más. Es que son las credenciales. En el caso de Luis, hablando con él, me comentaba de que es lo que da seriedad al tema, ¿no? Claro, él tiene el oráculo, su oráculo propio es este de decir, pues bueno, ha habido una señal en el cielo cuando he hecho una pregunta. Oye, es respetable, perfectamente. Puede ser es decir, hay una confirmación por parte del cielo al hacer la pregunta X. Bueno, puedo estar de acuerdo o no, pero eso quiero decir, si todos vamos en la misma línea, estrechamos la línea, no llegamos a ninguna parte. Se trata de hacer una banda ancha, los unos que vayan, oye, tengo otro amigo que hemos estado en la radio también esta semana, pues que él va a Montserrat a canalizar pues una serie de personajes que según él son intraterrenos y bueno, a ver, lo dijo el otro día, oye, estamos hablando de una civilización de 1,5 millones de ya no personas, almas, por decirlo así, en la ciudad, debajo, en la ciudad de Montserrat. Oye, lo respeto. Él me comentó también que había tenido una experiencia en cuarta fase, pero se levantó de la cama él con su mujer y vio una serie de entidades que eran, bueno, más parecidos a los ángeles que a los otros bichos estos. Bueno, es que es lo que decimos. Un religioso te dará otra explicación y un espiritista otra. Te dirá que he visto un santo, sí, claro. te dirá que he visto un... Si me lo permitís. Antes de que hables, le voy a dar las gracias a Jordi Fortea, porque se ha quedado el pobre chico como desencajado. Él ha entrado con todo el cariño del mundo para hacernos una pequeña broma de Carlos Jesús, de lo que se conoce popularmente a este hombre, y ha salido trasquilado. No, yo lo que quería matizar con lo que hemos hablado antes de las religiones, cómo quedarían las religiones en el caso de que realmente fuese todo esto así, tal como más o menos se ha planteado aquí. Yo quisiera decir que todas las religiones, todas, sin excepción, hablan de vehículos, vamos a decir, estelares. Y si me lo permites, diré algunas de ellas. Unas dicen carros de fuego, vimanas, discos solares, nubes de fuego, el bórax resplandeciente, nubes de ángeles. O sea, el Corán islámico dice carro de flores. O sea, cada religión ha tenido experiencias de estas. Incluso la nuestra, la católica, habla muy bien del carro de San Elías, un carro de fuego que bajó del cielo a buscar al santo y se lo llevó. O sea que... Oye, esto, la película más famosa de Eric von Däniken, que te he dicho que viene a España y que ojalá que te lo pueda presentar. Empieza así el documental Recuerdos del futuro, regreso a las estrellas, sí, lo he leído, con esa tribu que una vez venía un avión de la Segunda Guerra Mundial, llegó allí a su tribu, claro, les enseñó, pues fíjate, un encendedor, bueno, para ellos aquello sería tal, ¿no? Y cuando se fue ese avión, volvieron a los 40 años y estaban adorando una imagen de un avión. Y claro, diciendo los dioses que vienen del cielo, claro. ¿Ves? ¿Sabes? O sea que claro, ahí tienes la lo que está confirmación. claro es que Sí, cada señor, vez sí, hay más señor. conciencia del planeta, hay más conciencia de que no estamos solos, hay más conciencia, hay más películas que hablan de este tema y hay más películas que ponen al ser humano como el malo y al extraterrestre como el bueno, a diferencia de lo que nos pintaban Spielberg con el Alien Octavo Pasajero y compañía, ¿no? Y después Depredador y compañía. Sí. Es curioso Avatar porque también. la película Avatar, me has leído el pensamiento, la película Avatar parece ser que ahora une de alguna manera, o sea, demuestra que los extraterrestres son gente buena. O sea, que esos mensajes que decía antes Luis, que estaba como muy serio, muy callado, Luis, que no te molestes, hombre, que están demostrando que la película hay que ir a verla porque es francamente buena, son 2 horas y media y a uno se le pasa una película...
encantadora. Ya la han prohibido en China, ¿eh? No me Ya está extraña, prohibida allí en lo China. prohíben La han todo. prohibido. La han prohibido Sí. en China. Esa unión que tienen los extraterrestres con su coleta, con los animales, con la tierra, que matan y piden permiso para matar solamente y matan aquello que se van a comer. Matan con honor. Con honor, en contra del ser humano, que rompería aquel árbol de la felicidad simplemente porque ahí debajo puede haber una materia. Es tremendo, lo Leí ponen en el mal. periódico que los chinos dicen que es una forma de luchar contra la institución, ¿no? Contra Claro, sí, por una eso lo han forma de prohibido. revolución. Claro, por eso lo han prohibido, porque allí el mensaje es que además ganan los buenos, ¿no? El mensaje es que contra la corporación pues se levanta el pueblo, más o menos, y claro, imagínate que pasa eso en China. Olvídate. Hay otra película, Distrito 9. Sí. Distrito 9, ¿verdad? sí, que sí, también Distrito ponían a 9, los pobres aparecen aquí en un platillo porque se les estropea y al final los confinan en el Distrito 9 los humanos, a los extraterrestres, y resulta que los malos ahí somos nosotros, los humanos. O sea que hay como más tendencia a creernos que hay más vida y que de verdad los que nos estamos cargando en el mundo somos nosotros, no los de fuera. Bueno, yo creo que a los que nos dedicamos a este tema nos han preguntado 1000 veces, pero ¿los extraterrestres son buenos o son malos, no? Hombre. Y claro, yo les haría la pregunta a la inversa. Si tuviéramos un amiguete extraterrestre que viniera a la Tierra y te dijera, pues oye, José Alberto, ¿los humanos son buenos o son malos? ¿Tú qué le dirías? Le dirías, pues mira, hay santos y hay verdaderos todo. Y demonios. hay chorizos. Y- O sea, cuídate de los malos, Y ten si cuidado, tuvieras, que te machacan. Miguel, y tú Exacto. como director Sí, sí. genial de la Cumbre Exopolítica Europea, donde presentáis argumentos de los extraterrestres, supongo que en más de una ocasión te habrán hecho preguntas como difíciles, como por ejemplo, ¿y estos extraterrestres tuyos, así como con recochineo, Sí, ¿no? cachondeo, sí. ¿Tienen antenas o no tienen antenas? Sí, son, Tú- son verdecitos. ¿Tú cuando o son- coges eso, te cogería el rebote que le ha cogido a Luis José, te levantas y te vas? No, porque entonces les estás dando fuerza y también estás cayendo un poco en el radicalismo, ¿no? Yo creo que en ese momento hay que, mira, cuando me han hecho alguna pregunta de estas en público, digo, que este programa es de humor, venga, pues vamos a hacer un chiste. Mira, ¿sabes? Te cuento el último de Marcianos. Eso y me lo está paso muy bien, bomba. eso está Entonces muy ahí bien. desmontas a la persona un poco, ¿no? A la persona pretendiendo atacarte, ¿no? Si, o no, simplemente si no les estás dando la razón. Claro. No, simplemente Hay se una les- cosa importante, pienso, de esto de la película Avatar, que es una realidad objetiva y aparte es una experiencia personal. El escritor y periodista ya fallecido Rafael Pons Prades escribió un libro que le publicó Planeta que se llama El mensaje de otros mundos. Yo estuve en el lugar en donde dice que se produjo el aterrizaje y la experiencia que tuvo, que luego acabó reconociendo en una reunión en el Hostal Canaletas de Igualada ante los que están aquí abajo, que dicen ser de los de arriba, que no necesariamente tuvo que ser que estuviera físicamente, sino admitió que cuando se quedó apoyado en el coche que llevaba, digamos, deslumbrado por una luz que encendió todo un bosque cercano, pues podía haber sido un desdoblamiento astral. Entonces este libro se presentó en el Raval, que era su lugar de nacimiento, y Andreas Faber-Kaiser, que para descanse, me presentó a la modelo que se ofreció su rostro para que se pusiera en portada del libro para aparentar una extraterrestre, pero la tiznaron o le dieron la tonalidad azul y le pusieron las pupilas amarillas, tal como se representan en la película. Entonces, en su momento, bueno, estaba ya Carlos Barral también, y pregunté al cielo esa misma noche, ¿vuestro rostro tiene algo que ver con lo que aquí en este libro se representa? Y hubo una respuesta fulgurante inmediata. O sea, como un lanzallamas que desapareció incluso por encima de los tejados. ¿Eso qué significa? No ¿Sí lo o sé, que no lo sé, pero hubo una respuesta. Y es una representación de principios de los 80 que ahora no se había visto nunca más en ninguna película de extraterrestres y que ahora se reproduce en esta. Pero ves, por ejemplo, a mí también se me ocurre otra cosa que no sé si estaréis conmigo de acuerdo. Hay tantas religiones como gente hay en el mundo, porque cada uno tiene su forma de entender cada religión. Como hay mucha gente que entiende cada mensaje extraterrestre, digo yo. Yo miro para arriba y veo una bóveda celeste. Siempre lo comentamos aquí. Y en esa bóveda que vemos que es nuestra galaxia, hay muchos universos, ¿verdad? Y nosotros vivimos en un universo, pero es que hay millones de universos en esa bóveda celeste, pero es que al lado de nuestra bóveda celeste, que hay millones de estrellas con millones de planetas, y por qué no
habitantes, hay otras galaxias con millones de universos, con millones de planetas, con millones de soles como el nuestro. Solamente hay que ver cuántas lucecitas hay en el cielo para saber que aquello es un sol como el nuestro, con planetas seguramente alrededor, o cercanos, y es un propio universo, ¿verdad? O sea que hay millones y millones. Digo yo, los extraterrestres que pueden venir aquí no serán solo de una galaxia o de un planeta, de una de esos millones de galaxias y de universos, serán de muchos millones. O sea que puede venir uno bajito, uno gordo, uno delgado, uno más listo, otro con cara de mono, otro con pinta de alien, ¿no? Hay varios censos, que se nos come, Pedro, ¿no? hay varios censos. Conozco uno de casi 100 razas distintas y hay otro de 50 y tantas. Censos, me refiero Fíjate lo que me estás diciendo, que conoce 100 razas distintas de alienígenas. Digamos, los más vistos son los que Spielberg nos enseñó, los grises, y de estos ya hay un montón de razas. O sea, hay unos que 1 metro, otros de 1,20 m, otros más oscuros. ¿Cada uno querrá darnos un mensaje diferente o todos se ponen de acuerdo? No están de acuerdo. Algunos respetan el libre albedrío, otros no, y cada uno de ellos viene con una intención distinta. Y eso Pueden significaría... venir científicos, pueden venir esclavizadores, pueden venir de todo tipo. Porque imaginaros, pues si somos aquí tantos millones en el mundo, que tú tuvieras el contacto con una de esas razas, a ti te diría una cosa diferente que la que le dirían a Luis Griffith. Además, nos lo que le dirían, por ejemplo, a Jaume Bordas o que le dirían a José Alberto, diferentes. Claro. Y cada uno tendríais una realidad de un extraterrestre, pero diferente. Claro. ¿A quién creer? Pues ahí estamos. Aquí está el problema. Aquí está el problema. Además, tú decías muchos universos. Ya se habla de multiversos. O sea, porque en un solo universo... Y dentro de los universos, frecuencias distintas. ¿Cuántas dimensiones hay? Claro, Exactamente.